unos años después, otra referencia, una de las que más me gusta, 1931. Ahora ya sí, se llama Drácula y es un Drácula interpretado por de mis actores preferidos dentro del género del terror, con lo mucho que me gusta, que se llama Bela Lugosi. I am Dracula. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. And a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death. Dracula? Oh, what's he done to you, dearie? Tell me. He came to me. He opened a thing in his arm, and he made me drink. Bela Lugosi, el maestro del horror, decía ahí, y ahí mostraba a ese Bela Lugosi que me encanta, tipo que actuaba con un registro así como muy... un registro muy elegante. Esta musiquita también sitúa. Pero como te decía, todas estas referencias vinieron muchísimo después. Tenemos que ir mucho más para atrás para conocer al verdadero Drácula y cómo lucía ese verdadero Drácula. Mira, hay una fotito, una recreación, un dibujo de cómo lucía este tipo. Es él. Se llamaba Vlad III y le decían Drácula o Draculea en rumano. Y ese último nombre en su época no provocaba en principio el mismo escalofrío que provoca ahora, porque significaba sencillamente hijo del dragón. Se lo había dado su padre, que era miembro de la Orden del Dragón, una orden de caballería monárquica solo para príncipes y aristócratas, fundada en 1408 para defender la Santa Cruz y a luchar contra los enemigos de la Iglesia Católica. Este tipo, así retratado, con esta mirada fuerte, tenía el apodo que recibió post-mortem, después de muerto, que era el Empalador. Vlad el Empalador. El que evocaba y sigue evocando, como pocos en la historia europea, el peso de la leyenda y la brutalidad de este príncipe de Valaquia, que es en la actual Rumania. Drácula era famoso en todo el continente por la variedad de métodos de los que se valía para ejecutar a sus prisioneros, que iban desde la decapitación hasta las de hervirlos o enterrarlos vivos. Este tipo es peor que el Drácula que nosotros conocemos, que chupa sangre, que se acerca a la mina y le agarra el cuello. No. Este te empalaba, o sea, te ponía vivo desde el ano hasta tu cabeza un palo o te hervía vivo. El sobrenombre viene claramente de su forma predilecta de la ejecución, que era el empalamiento. Una estaca de madera era clavada cuidadosamente entre las nalgas de la víctima y emergía justo debajo de los hombros. El cruel método dejaba intactos todos los órganos vitales, de manera que el inmolado pasaba al menos 48 horas retorciéndose de sufrimiento antes de morir. Para ser justos, aquello de ensartar a los enemigos derrotados no era inusual en la Europa medieval. Se dice, por ejemplo, que su primo hermano, que se llamó Stefan Selmare, Stefan el Grande, empaló por el ombligo, en diagonal, uno encima del otro, a 2.300 prisioneros turcos en 1470. Y fue adorado como santo desde poco después de su muerte y canonizado por la Iglesia Ortodoxa Rumana en 1992. O sea, este tipo que empaló a 2.300 personas uno arriba del otro fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa Rumana.
respetando creencias, ¿no? Siempre, pero bueno. Sin embargo, la magnitud de una matanza orquestada por Drácula una década antes que la de Esteban el Grande fue tan épica, incluso para los estándares de su época, que le aseguró un lugar en la posteridad. La leyenda de Drácula como astuto vengador, podemos decir, de los otomanos y sanguinario combatiente se selló en junio de 1462, porque después de repetidos intentos fallidos de conquistar al príncipe rebelde, que era un sultán que se llamaba Mehmed II, este tipo, Vlad, estaba cada vez más impaciente, así que reunió y dirigió personalmente un ejército de 90.000 soldados en Valaquia, donde te decía, donde él era príncipe. Pero el ímpetu y la moral de ese impresionante asedio sufrió un duro golpe cuando el ejército turco se acercó a la ciudad y se quedó sin aliento ante una escena infernal. En un área de aproximadamente 1,5 kilómetros, 23.844 cautivos del anterior ejército otomano de Mehmed, así se llamaba el ejército, habían sido empalados en un semicírculo. Otra vez, estos soldados llegaron a una ciudad cerca donde estaba Vlad y vieron a 23.844 cautivos, así como en esa gráfica, empalados uno al lado del otro en un semicírculo, solo en 1,5 kilómetros. Con el calor del verano, el hedor de la muerte, era, imagínate, insoportable caminar por ahí, excepto para los cuervos, las aves rapaces que se alimentaban de vivos y muertos o anidaban en algunos cráneos o cadáveres que eran un poco más viejos. El macabro bosque desmoralizó a las fuerzas de Mehmed, a la que los hombres de Drácula, utilizando disfraces y tácticas de guerrilla, fueron eliminando poco a poco durante meses hasta que finalmente los sobrevivientes se fueron del miedo. Hoy en día muchos de sus actos de crueldad bien podrían definirse como los de un sociópata de alto funcionamiento. Además de los relatados, sacrificaba animales para privar al enemigo del transporte de alimentos, usaba la guerra biológica alentando a afectados por lepra, sífilis, tuberculosis y la peste a vestirse al estilo turco y se entremezclaba con los soldados enemigos. O sea, mandaba leprosos, a gente con sífilis, con lepra y con la peste a meterse entre los enemigos, así van cayendo uno al lado del otro. Otros episodios en la esfera privada tienen elementos de malicia que son casi patológicas. En un caso, por ejemplo, enfurecido por lo que se interpretó como una falta de respeto de los embajadores italianos que mantuvieron sus sacos puestos en su presencia, les clavó los gorros en sus cabezas. O sea, los tipos lo fueron a visitar, los tanos estos, los embajadores italianos lo fueron a visitar. Este se enojó porque cómo no se van a sacar el gorro para saludarme, así que les clavó el gorro en la cabeza. En otra ocasión invitó a masas de ancianos, enfermos, pobres, gente coja, o sea, sin una pierna, y ciegos a un gran festín en un comedor, solo para encerrarlos y mirar cómo se ardían todos vivos, quemarlos vivos. Más tarde se regocijó en esta eliminación de los socialmente inferiores. Un Hitlercito de 1400. Ahora, si hay algo que hace conocido a Drácula es que era vampiro. Pero no estamos hablando de un vampiro en este caso, estamos hablando de un tipo que empaló, un tipo que mató a un montón de gente, un tipo sádico, con esa mirada, pero que no era vampiro. ¿O sí? Vlad, el que estamos viendo ahora en pantalla, de alguna manera tiene un relato que lo emparenta con el vampirismo. Porque tras quemar todo un suburbio de Transilvania y empalar a los cautivos, se sentó a cenar mientras veía a sus hombres cortarle las extremidades de las víctimas. Recién teníamos un dibujito de él cenando. Bueno, eso es lo que hizo él en el medio de una noche. Señala que mojaba su pan en la sangre de las víctimas, ya que ver correr sangre humana le daba como ganas.
detalles aparentemente fácticos como ese alimentaron la producción y la venta masiva de panfletos que difundieron su leyenda después de su muerte. Pero aunque a menudo se ha pensado que Bram Stoker, quien leyó sobre este príncipe rumano antes de escribir su novela, basó el personaje de Drácula de 1897 en él, no hay una documentación que respalde la afirmación que estoy comentando, salvo todas las similitudes que te estoy mencionando antes. Entonces, no hay documentación, pero ¿qué documentación puede tener un autor para decir yo me basé en este tipo? Toda la que te estoy dando, y principalmente la primera, que tenía el mismo nombre, Drácula. Ahora, ¿cómo murió este tipo? Mira, esa es una estatua que hay en el lugar donde él nació, porque de alguna manera se lo ve como un héroe. ¿Por qué? Porque defendió a su pueblo de los otomanos que venían a invadir. Polémico la forma en la que lo defendió, pero lo defendió. Entonces, en su pueblo, en Rumania, este tipo es un héroe. Nos preguntábamos cómo murió. Probablemente fue a fines de diciembre de 1476, cuando acababa de comenzar su tercera etapa como gobernante. Un turco fue contratado para hacerse pasar por uno de sus sirvientes y parecer, de alguna manera parece que lo atacó o lo hirió por la espalda. Y aunque fue defendido ferozmente por guardaespaldas, finalmente fue asesinado y decapitado. Los turcos llevaron su cabeza a Constantinopla y la clavaron en alto como un acto final de venganza por la cantidad de gente que había matado con extrema crueldad. Así que, seres, Vlad III era mucho más polémico, sanguinario y tremendo que el propio Drácula que nosotros conocimos. Acá tenemos un musical, se llama Drácula el musical, que hizo Pepe Cibrián y Ángel Mahler, donde Drácula se enamora y le dice: ay, no sé si chuparte la sangre, no sé si morderte el cuellito. Bueno, Vlad III, el verdadero Drácula, era bastante más polémico y sanguinario que el Drácula que conocemos.